A dar la vuelta al mundo, empezando por Surinam. En realidad, esto tiene que ver con toda Latinoamérica y con quien va a ser el próximo secretario general de la OEA. El camino despejado para el canciller de Surinam, Albert Radim, que sumó ayer 3 apoyos importantes de países de Centroamérica y del Caribe, República Dominicana, Costa Rica, entre ellos, que ya se sumaban a un respaldo anterior que habían dado básicamente los países hoy gobernados por la izquierda. Allí estaba Brasil, estaba también Chile. Ayer, de hecho, termina declinando su candidatura Ramírez, el canciller paraguayo, que era impulsado por los gobiernos que están, si querés, más vinculados a la derecha, a la centro-derecha en la región, con lo cual todo indica que probablemente la semana que viene sea confirmado el canciller hoy de Surinam como futuro secretario general de la OEA, reemplazando a Luis Almagro, que desde hace ya muchos años está haciendo ese papel. Vamos a Estados Unidos. Mala noticia para Donald Trump. La Corte Suprema, que él creía que iba a terminar avalando prácticamente todas sus decisiones, sorprendió ayer con un fallo que frena o mejor dicho, que revierte una orden por la cual él había congelado fondos destinados a ayuda social en el exterior, parte de lo que se conocía como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, que estuvo repartiendo muchísimo dinero en cuestiones muy polémicas. Bueno, Trump había congelado todos los envíos de ayuda humanitaria y la Corte, por una mayoría de 5-4, con 2 jueces conservadores, una de ellas elegida y nombrada por el propio Donald Trump, votando en contra del gobierno y diciendo no, tiene que reanudar los pagos, al menos por ahora, porque hay programas a los cuales Estados Unidos se había comprometido a pagar en el exterior y no puede congelar eso. Y la tercera noticia de nuestro recorrido nos lleva a Israel. Esto tiene que ver con Eyal Zamir, que es el nuevo jefe de la Fuerza de Defensa de Israel, que tomó una decisión importante. No satisfechos con los primeros informes preliminares que se hicieron sobre qué salió mal en el ejército y en la inteligencia el 7 de octubre, ordenó la creación de una comisión de expertos externa al ejército para que hagan una evaluación mucho más exhaustiva de cómo pudo haber fallado de forma tan catastrófica el sistema de defensa y el sistema de inteligencia de Israel, en el que fue el mayor ataque de su historia. Vamos a hacer un breve raconto de todos los ministros de la Corte Suprema en democracia. Son 24 hasta la fecha, electos o elegidos en todo caso por 5 o 6 presidentes que vamos a estar repasando, pero con el agregado de la posibilidad de que el número 25, a partir de hoy, tal vez, si es nombrado por decreto en comisión con acuerdo de la Corte, puede ser Ariel Lijo. Acá tenemos la presidencia de Raúl Alfonsín. 6 ministros de la Corte son los que nombró Alfonsín entre 1983 y 1989, con los 5 iniciales. Después termina reemplazando a Baqué por Genaro Carrió, pero es el principio de aquella Corte, la primera democrática que hubo después de la dictadura. Pasamos a la presidencia de Carlos Menem, cuando hay un cambio importante, porque la Corte pasa de ser de 5 a 9 miembros, y Menem, en todo ese periodo, entre salidas del alfonsinismo o de jueces tal vez vinculados al gobierno de Alfonsín en su momento, bueno, termina nombrando a 10 mandatarios en total. Muchos de ellos terminan siendo despojados de sus cargos posteriormente o renuncian, algunos con juicio de por medio también, posteriormente por el gobierno de Néstor Kirchner en 2003. Entre 2003 y 2004 es que se inicia el recambio de la Corte Suprema. Pero antes de ese recambio de Néstor Kirchner, que es a partir del 2003, se da el único nombramiento que tiene Eduardo Duhalde, que es un nombramiento muy reciente, o de salida muy reciente, que es Juan Carlos Maqueda, que asume en 2002, venía de la política. Maqueda había sido legislador y también había sido, obviamente, o había estado trabajando en la justicia, y había sido miembro del Poder Ejecutivo incluso. De 2002 a 2024 es que él se queda en el cargo, termina saliendo cuando cumple los 75 años a fines del año pasado. Vamos a lo que es la Corte kirchnerista, la Corte que elige Néstor Kirchner, cuando se toma la decisión de volver a una Corte progresivamente de 5 miembros. En el camino hay una Corte de 7, porque obviamente estabas en 9, tenés que pasar a 5. Hay buena parte de esos años que son de 7 miembros, con Carmen Argibay, con Eugenio Zaffaroni, con Elena Hayton, que se retiró hace muy poco tiempo, en 2021 en realidad, hace bastante ya, pero en el camino nunca se nombró una vacante ni para ella ni para Maqueda, que es mucho más reciente. También Ricardo Lorenzetti, que continúa en la actualidad como juez de la Corte Suprema. Es todo lo que fue ese recambio
que hizo el kirchnerismo en su momento. Me decía Darío antes, hace un ratito fuera de cámara, es raro que entre 2004 y 2016 no hubo cambios en la Corte directamente, no hubo nuevos jueces de la Corte, porque llegan Rosati y Rosenkrantz con el gobierno de Mauricio Macri. Esto que implica, Cristina Kirchner en sus 2 mandatos no puede designar, porque lo había intentado a partir de lo que era la salida de Carlos Fait, de Petraki, también que había fallecido, de Carmen Argibay, que había fallecido. Cristina Kirchner intenta nombrar jueces, intenta nombrar 3 jueces, sobre todo el caso de Roberto Carles, Eugenio Serrabairuz y Domingo Cecín también. Los trata de nombrar, no consigue el acuerdo del Senado, entonces eso se termina cayendo. Por lo tanto, termina nombrándolos Mauricio Macri ya en su presidencia en 2016, primero a través de un decreto y después sí con el acuerdo del Senado, a Rosenkrantz y a Rosati, el actual presidente de la Corte Suprema. Y ya pasamos al final con Javier Milei, acaba de nombrar por decreto en comisión a Manuel García Mansilla y se espera que en las próximas horas se convierta en juez de la Corte, por lo menos por un año, en lo que tiene que ver con el año ordinario en sí. A Ariel Lijo sería el juez número 25 de la Corte Suprema desde el regreso de la democracia en 1983.